Hola, buenos días. Vamos a empezar. Estamos en la parte de la tercera unidad del curso, que son ah, espacios vectoriales. Ya vimos un poco sobre vectores. Vamos a hacer hoy un ejercicio de combinación lineal y, bueno, definir qué es un espacio vectorial, porque pues de eso es la unidad, pero no, hasta el momento no se ha definido o bien, no se ha mencionado qué es exactamente un espacio vectorial. Vamos a resolver un ejercicio simple para empezar. Compartirles la cosa. Esto de aquí. Es un ejercicio de Grossman. El Grossman es un libro de secundaria de álgebra lineal. Muy sencillo. Dice que en R3, esta matriz, bueno, de hecho es un vector, pero escrito en forma de columna. Puede verse como una matriz de tamaño 3 por 1, ya que tiene 1, 2, 3 filas con una columna. Vamos a hallar una combinación lineal de este vector en términos de estos otros, o matriz, como lo quieras ver, da lo mismo. Debemos combinar estas dos matrices, de tamaño 3 por 1, de tal forma que esa combinación o esa operación entre estas dos matrices me arroje esta otra. Equivalentemente, ¿por cuánto debo multiplicar la primera matriz y por cuánto la segunda? De tal forma que esa suma o resta de nuevas matrices me dé como resultado esta de aquí. Ese es el objetivo. Para resolverlo, se puede hacer al tanteo, o bien se puede calcular, que sería lo más conveniente. Vamos a hacerlo exactamente para no estar adivinando. Entonces lo que se propone es lo siguiente. Vamos aquí a poner un enunciado. Hallar la combinación lineal de las matrices. Voy a llamarle a la primera matriz U1, y esa matriz O1 es menos 1, 2, 4, pero transpuesta. Bueno, lo voy a poner así, menos 1, 2, 4, y el vector U2, que es la matriz 5, menos 3, 1. Allá la combinación lineal de las matrices para generar A, y voy a llamarle V, a la matriz que quiero encontrar como combinación lineal, es menos 7, 7, 7. Bien, lo que se pide es esto, encontrar una combinación lineal. Okay, así. ¿Por cuánto multiplico el vector U1? ¿Por cuánto el U2? Para que la suma o la diferencia de estos dos me genere el vector V. Vector o matriz, como quieras ver, es lo mismo. Bueno, matemáticamente es lo siguiente. Yo debo encontrar una constante alfa. Una constante alfa desconocida que multiplicado por el vector U1 sumado algebraicamente por una constante beta multiplicada por el vector U2, esto me dé exactamente el vector V. Aquí desconocemos alfa y beta. Alfa no sé cuánto es, beta tampoco lo sé. Entonces, lo único que conozco de esta relación es los vectores U1, U2 y V.
sustituyo. Entonces tendré lo siguiente, alfa por el vector U1, que es menos 1, 2, 4. Sumado con beta por el vector U2, que es 5, menos 3, 1. No, 1. Y esto debe ser igual al vector V, que es menos 7, 7, 7. De esta forma. Bueno, no puedo sumar directamente este vector con este de aquí, ya que fuera de ellos hay constantes, alfa y beta. Entonces, primero debo introducir estas constantes. Esta constante de aquí ingresa y multiplica cada componente del primer vector. La constante beta hace lo mismo para el segundo vector. Si lo hacemos, quedaría de la siguiente forma. Alfa por menos 1 quedaría menos alfa. Alfa por 2, 2 alfa. Y alfa por 4, 4 alfa. Sumado con beta por 5, beta por menos 3 y beta por 1. Del lado derecho no hay operaciones por realizar. Quedaría tal cual. Ahora sí, como hay ausencia de coeficientes fuera de los vectores, puedo sumar directamente estos. Para sumar vectores, cuidado aquí, no puedes simplificar esto, ni esto de aquí. Muchos lo hacen, no es lo correcto, ya que lo que está allá adentro son componentes de una matriz o de un vector. Entonces, ellas son independientes. Esta es la componente 1. Debe sumarse con la componente 1 de la segunda matriz. Quedaría menos alfa más 5 beta. Ahí está la primera componente. Segunda componente sería esta de aquí con esta de acá. Esa suma te va a dar 2 alfa menos 3 beta. Última componente, 4 alfa con el beta de aquí, sumados. Entonces es 4 alfa más beta, igualado a lo que está del lado derecho. Bien, en este punto, cuando ya no puede realizarse ninguna operación, lo que se hace es igualar componentes. Igualar componentes se refiere a tomar la componente 1 de la matriz de la izquierda con la componente 1 de la matriz de la derecha. Entonces lo voy a poner así. 1 a la izquierda tienes menos alfa más 5 beta. Y 1 a la derecha es menos 7. Componente 1, 2. La componente 1, 2 se refiere a la fila 1, columna 2. Serían esos términos. Y en esta componente 1, 2 tendrías a la izquierda 2 alfa menos 3 beta. A la derecha 7. Componente 1, 3, fila 1, columna 3. 4 alfa más beta igual a la componente 1, 3 del lado derecho. 7. Esto de aquí es un sistema de ecuaciones. ¿De qué tamaño es? Rojas, ¿de qué tamaño es el sistema? Es 2 por 3. ¿Por qué? Por las dos, son las dos columnas y las 3 filas. A ver. No, Anastasio, ¿de qué tamaño es este sistema de ecuaciones? Es 2 por 3 ¿Por qué? porque tiene 2 columnas y 3 filas. No. Elda, ¿qué tamaño es el sistema?
3 por 2. 3 por 2, correcto. ¿Por qué? Porque son primero las 3 filas y después las 2 columnas. Bien. Es un sistema 3 por 2, pero aquí ustedes me hablan de filas y columnas. Ya lo están asociando con una matriz. Esto de aquí no es una matriz, es un sistema de ecuaciones algebraico. El 3 se refiere al número de ecuaciones y el 2 se refiere al número de incógnitas. Bien. Planteamos, para resolverlo vamos a escribir la matriz asociada. Para la matriz asociada vamos a poner aquí fila 1, fila 2 y fila 3 como encabezados de las filas, y encabezados de las columnas sería para la incógnita alfa y beta, del lado derecho las constantes. Bien, así. ¿Cuál es la primera fila de esta matriz? El que sea. Nadie. Vamos. -1, 5 y -7. -1, 5 y -7. ¿Y la 2? 2 menos 3 y 7. Y la tercera es 4, 1 y 7. Dibujamos la escalera para detectar lo que hay que anular. ¿Bien? ¿Te das cuenta? Es un sistema rectangular, el cual consiste nada más de, bueno, tiene dos pivotes, -1 y -3 en principio. Tomamos el primero de ellos, es -1, tenemos suerte, es un 1, no importa su signo. Debemos anular con ese 1 todo lo que esté por debajo del escalón. Primero el 2 que está en la fila 2. A ver, de la Rosa, dime qué operación elemental debo ejecutar para anular este 2. Puede ser una multiplicación por 2. Pero dime la operación completa. Multiplicar la fila 2, la fila 1 por 2 y después restarla por la fila 2. ¿Restarla o sumarla? Bueno, sumarla. ¿Sumarla? ¿Es lo mismo sumar y restar? Se puede decir que sí porque el signo de arriba es negativo, bueno, el del 1. Correcto. Bien. Aquí conviene que sea una suma para que los signos de la fila 1 y la 2, bueno, al menos los signos de estos dos primeros elementos sean contrarios. Si son contrarios, se van a anular. ¿Y dónde pongo ese resultado de la Rosa? ¿En qué fila? Va a ser la fila número 2. 2. Bien. Bien. López, dime, ¿qué operación debo ejecutar para anular este elemento con el pivote -1? Está dormido. Dávila. ¿Qué operación hago para anular el elemento 4? Tienes el pivote -1 aquí y quieres anular este 4. ¿Qué operación debo realizar con ese -1? Una resta. Si yo resto -1 menos 4, ¿me da 0? Es una suma, profe. Ok, si hago esta suma, ¿me da 0? Hay que multiplicar la fila 1 por 4 y después sumarle la fila 3. Toda esta fila, multiplícala por 4. Si yo multiplico por 4, estos números van a cambiar. Sería -4, 20 y -28. Y esos nuevos números debo sumarlos con los que están en la fila 3, con sus correspondientes elementos de esa fila.
Cuando yo sume el elemento de aquí, el nuevo, que sería menos 4, con este 4 de aquí, sería esta operación, y esto me da 0, lo que yo necesito. Y ese 0 debe ir en la fila número 3. Son operaciones elementales. Entonces sería 4 veces la 1 sumado con la 3, y ese 0 lo quiero en la posición o en la fila 3. Necesito filas auxiliares. ¿Se dan cuenta? Necesito duplicar la fila 1 y cuadriplicar también esa fila. Entonces, esas auxiliares les pongo aquí. 2 veces la fila 1. Cada elemento de la fila 1 se duplica. El doble de menos 1 es menos 2. El doble de 5 es 10. El doble de menos 7 es menos 14. Ahora también cuadriplico esa fila. El cuádruple de menos 1 es menos 4, de 5 es 20 y de menos 7 es menos 28. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe, todo claro. Vale. Continuamos. Entonces, voy a escribir la nueva matriz. La escribo aquí abajo. La fila 1, la única que no cambia. Fíjate, solamente cambia la 2 y la 3. Entonces, copio la fila 1. Menos 1, 5, y aquí va un menos 7. Esta es mi nueva matriz. La fila 2, según esta operación elemental, es el doble de la fila 1. ¿Dónde está el doble de la fila 1? Es esta de aquí. Le debo sumar, aquí dice súmala, con la fila número 2. Y la fila número 2 es esta de aquí. ¿Ya saben sumar o necesitan más operaciones? Sabemos. Ya saben sumar. A ver, demuéstrenlo. ¿Qué elemento voy a obtener? ¿Qué elemento va? El elemento 1 de la fila 2. 0, 7 y menos 7. De acuerdo. Ahora, para la fila 3, debo yo utilizar esta operación elemental. Y que dice que es el cuádruple de la fila número 1 más la fila 3. El cuádruple de la 1 es esta fila de aquí. Y la fila 3 es esta de acá. Entonces ahora hay que operar estas dos. Sumadas. A ver, los que sepan sumar. ¿Cuánto es 4 menos 4? Pero 0. Luego. Ya no saben sumar ahí. 21 21. Y después. y 7. 0, 0, perdón, 0. ¿Qué para sumar? Sí, sí, Menos 21. 21. Menos 21. Bien. Ahí está. Aquí está la nueva matriz. Escalera. Casi terminamos. Ya por debajo del primer escalón todo es 0. Entonces me voy al siguiente escalón, el cual es pivote 7. Fíjate, aquí no es necesario convertirlo en 1, ya que el 21 que estoy por anular abajo es múltiplo de 7. Entonces, ¿qué operación debo realizar? Una división. Ortega, dime, para eliminar ese 21 a través del pivote 7. Ortega. Perdón, es que no se escucha bien. Sí, dime cómo. Primero podemos hacer un cambio de filas, ¿no? De posición de filas. Y luego hacer una división para que salga 3. No, te complicas demasiado. ¿Podemos multiplicar el 7 por el menos 3? Y eso me Se divide la fila 3 entre 3 para que salga el 7. También hay varias formas de hacerlo. Y en todas se están complicando.
lo que yo veo aquí muy fácil es, lo que se busca es igualar estos coeficientes, hacerlos iguales, ya sea 7 o sea 21 o a cualquier otro número, pero que sean idénticos. Signos iguales o diferentes, eso no es importante. En este caso me dicen intercambiar filas. De acuerdo, se vale, pero lo veo necesario. Otros me dicen divide la fila 3 entre 21 o entre 3 o entre 7. También se vale. Pero yo lo veo más fácil así. Tomo toda la fila número 2 y la multiplico por 3. Si yo hago eso, sería aquí 0, 21, menos 21. Y mira lo que consigo. Ya son iguales esos coeficientes. ¿Cómo los anulo? ¿Sumándolos o restándolos? Restándolos. Entonces, ¿cuál es la operación elemental más fácil para anular el elemento 21? Multiplicación. Sería el triple de la 2. Le quito, ¿verdad? La 3 y este resultado va en la nueva 3. ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Sí, profe. Si les cuesta trabajo, hagan las cuentas o así, intenten. Necesito una fila auxiliar que es el triple de la fila 2. 3 veces la 2 sería el triple de esta fila. Cada elemento por 3. El triple de 0 es 0. El triple de 7, 21. De menos 7, menos 21. Listo. Ahora, la fila 1 y la fila 2 no van a cambiar, solamente la 3. Copio la fila 1 y 2. Quedaría menos 1, 5, aumentada, menos 7. 0, 7, menos 7. Y mi fila 3, es lo que resulte, de acuerdo a esta operación elemental. Triple de la 2, el triple de la 2 es este de aquí. Le debes quitar la fila 3. Quitar. O sea, a esta criatura, a lo que está encerrado en azul, le debo quitar lo que está encerrado en amarillo. ¿Qué vas a obtener? 0 menos 0, 0. El 21 de abajo menos el 21 de arriba, 0. Menos 21 de abajo menos 21 de arriba, 0. Todo 0. Fila de ceros, todo bien. Terminamos de escalonar. ¿Qué sigue de este paso, Santos? Cuando ya terminamos de escalonar. ¿Me escucha? Ahora, ¿qué hacemos? Cuando terminas de escalonar una matriz, ¿qué es lo que procede? No recuerdo, profe. Cuellar, Ramírez, dime lo que procede. Ay. Procedemos a interpretar. Bien. Está muy mal. Vamos a interpretar, en este caso, cada una de las filas, comenzando por aquella con mayor cantidad de ceros. 3. Fila 3. Recordemos los encabezados. Esta es fila 1, esta es fila 2, esta es fila 3, este es alfa, este es beta y esto de aquí es constante. Fila 3 significa 0 veces alfa más 0 veces beta igual al 0 que está a la derecha. 0 por alfa, 0. Esto de aquí, 0. 0 beta, 0. Suma de ceros es 0. ¿Y 0 es igual a 0? ¿Es correcto o no? Correcto. Correcto. Esta es una identidad. No me dice nada esta fila. Continúo interpretando. Ahora vamos con la 2. Fila 2 te dice 0 veces alfa más 7 veces beta igual a menos 7. 0 alfa más 7 beta igual a menos 7. Este de aquí es 0, no contribuye y te queda solamente beta, que puedes despejar. Beta sería igual a menos 7 que está a la derecha partido por el 7 que está a la izquierda.
Y entonces beta vale menos 1. Hemos encontrado un valor de beta. Faltará interpretar la fila número 1, que sería menos 1 alfa más 5 beta igual a menos 7. Quitamos la 1. Menos 1 alfa más 5 beta igual a menos 7. Sí. En esta ecuación, lo que conocemos es beta. Sustituimos este valor. El menos 1 lo voy a quitar, quedaría nada más menos alfa, más 5 veces menos 1, ¿verdad? Que es el valor de beta. Bueno, esto de aquí te da menos 5, el cual pasa del otro lado sumando. Menos 5 pasa sumando, quedaría menos 7 más 5, eso vale menos 2. Tendrías esto de aquí. ¿Cómo quitas este signo negativo? ¿Qué operación debo hacer? Dividir entre menos 1. Dividir entre menos 1 o cambiar los signos, que es más fácil. Si es menos 2 que está a la derecha es negativo, pues ahora sería positivo. Se acabó. Listo. Entonces, hemos llegado a lo siguiente. El vector, aquel U1, debe multiplicarse por 2, se debe duplicar 2 veces este vector. ¿Y qué le debo agregar o qué le debo quitar? Le debo quitar una sola vez, me lo dice beta, el vector U2. Entonces le quito una vez el vector U2 y esta combinación me va a arrojar el vector V. Lo podemos comprobar. ¿Quién es U1? U1 era una cosa de acá. Menos 1, 5, 7, ¿no es cierto? Menos 1, 2, 4. Sí, menos 1, 2, 4. Aquí está el U1. Y el U2 es 5 menos 3, 1. Menos 1, 2, 4. Le quito una vez el 5, se me olvidó. 5 menos 3, 1. Bien, 5 menos 3, 1. Vamos a hacer las cuentas, a ver qué nos da. El 2 que está fuera de aquí ingresa a la matriz y duplica cada componente, quedando menos 2, 4, 8. Dejo el menos afuera. El 1 de aquí no hace nada, simplemente multiplica por 1 cada elemento, dejando el menos afuera. 5 menos 3, 1. Lo que sigue es hacer esta resta de vectores o de matrices. La matriz de la izquierda menos la matriz de la derecha. Componente 1 es 2 menos 2 menos 5 te da menos 7. Componente del medio, menos 4 menos 3. ¿Cuánto es? ¿4 menos 3? 12. 7. 7. Correcto. Hay que aprender a sumar y restar. Y 8 menos 1, 7. Y fíjate que este es el vector V. O sea, efectivamente, estos valores de alfa y beta resuelven esa combinación lineal. Aquí está el detalle, toda la solución. Se puede hacer al tanteo, pero no es recomendable, ya que pues los resultados, bueno, las constantes que acompañan alfa y beta en este caso fueron enteras, pero puede darse el caso que sean fraccionarias, y ahí es mucho más complicado hacerlo al tanteo. ¿Alguna duda? No, profe. No. Ahora sí, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto arbitrario de objetos. Un conjunto es una colección de elementos. En esta colección de elementos se definen dos operaciones. Los voy a ilustrar con dibujitos para que lo entiendan mejor. Imagina que esto de aquí es un conjunto de lo que sea. Bueno, sí, lo que sea, no importa. A este conjunto le voy a llamar V mayúscula.
Dentro de este conjunto hay elementos. Pueden ser matrices, pueden ser vectores, pueden ser funciones, pueden ser números, simplemente, lo de la recta numérica, pueden ser cualquier cosa. Esos elementos que contiene este conjunto o este conjunto, en general les vamos a llamar vectores. Pero no confundan este término vector con los vectores que ya conocemos. O sea, lo estamos generalizando. Una matriz es un vector de una dimensión diferente. Un vector tradicional es una matriz con una sola fila y varias componentes. Una función también le podemos dar el nombre de vector, pero es una correspondencia entre dos conjuntos llamado dominio y rango. Bueno, pues resulta que dentro de este espacio, de este conjunto, todavía no es un espacio vectorial, viven, puede ser infinitos o una cantidad finita de elementos. Y cada uno de esos elementos, cada uno de ellos se llama vector. Y el vector, insisto, puede ser una matriz, las que conocemos, puede ser un vector estándar, los vectores de siempre, puede ser una función, puede ser un número, entre otras cosas. Pero le vamos a llamar así vector. ¿Bien? En este conjunto de vectores existen dos operaciones. Es decir, tú puedes tomar dos vectores arbitrarios y los puedes relacionar mediante una suma o una multiplicación por escalar. Esas son las operaciones que existen entre estos elementos. Suma y producto. Este es suma y este de aquí es producto por escalar. O simplemente le voy a llamar producto. Así. Bueno. Tenemos conjuntos de números en los cuales están definidas estas operaciones. Por ejemplo, los números enteros. Si tú tomas dos números enteros, los que sean, imagínate los que sean, y los sumas, el resultado es un nuevo número entero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y, bueno, mira, un ejemplo particular. Los números enteros son los que no tienen parte decimal y están en la recta numérica, son infinitos. Son los que están en estas posiciones. Estos son los números enteros. Entre dos enteros no hay otro entero, hay números con parte decimal. Esos números con parte decimal no son enteros. Bien, tú tomas un número entero de aquí y uno de acá. ¿Qué pasa si tú los sumas? Por ejemplo, puedo tomar el 2 y el menos 8. Son números enteros, ambos. ¿Qué te da como resultado? Menos 6. Menos 6. ¿Y menos 6 es un número entero? Sí. También, es correcto. Bueno, entonces, la suma de números enteros te da un nuevo número entero. Pero, ¿qué pasa si yo tomo un entero, el que sea, imagino este de aquí, que es el menos 2, y yo lo multiplico por un número alfa. Alfa veces menos 2. ¿Hay garantía que lo que resulte aquí sea también un entero? Este alfa es un número, el que sea. Sí, profe. ¿El número que sea multiplicado por menos 2 te va a dar un entero? No. ¿Sí o no? No, porque Sí, puede ser profe. una constante fraccionaria, entonces sería un número entero con fracción, o puede ser por punto decimal y ya te darían puntos decimales. Bien. Entonces, depende de alfa, ¿verdad? Si este alfa es un entero, sí. Un entero por otro te da un entero, correcto. Pero si alfa es un número fraccionario, o bien llamado número racional, multiplicado por menos 2, no necesariamente te va a dar un entero. Entonces aquí
se dice que el conjunto de los números enteros, que es todos esta serie de puntitos que están en la recta numérica, no son, este conjunto no es un espacio vectorial, porque no cumple uno de los 10 axiomas que definen a un espacio vectorial. ¿Y cuál axioma fue el que violó? En este caso, la multiplicación por escalar. Entonces, vamos a generalizarlo. Tú tienes dos vectores por aquí, números enteros, fraccionarios, vectores, matrices, funciones, cualquier cosa. Tú vas a definir una suma y vas a definir un producto. Entonces, este conjunto V recibe el nombre de espacio vectorial si cumple los siguientes axiomas. Déjenme hacer una captura, que son muchas cosas. ¿Y qué axiomas son? Pues son estos de aquí. Bien. Estos están en el Larson, están en el Anton, están en el Grossman. Son los mismos. Aquí en negrita significa que son vectores, pero vector me refiero a cualquiera de estos elementos. Puede ser un vector estándar, puede ser una matriz, una función, un número, lo que sea. Si U y V son objetos en el espacio vectorial V, entonces la suma de estos dos objetos también está dentro de ese conjunto. Es decir, que si tú tomas dos elementos, los que sean, no tienen que ser particulares. Tomas dos de estos y los sumas, resulta que el vector suma cae dentro del conjunto, no se sale, queda atrapado dentro de ese conjunto, de esa bolsa de elementos. Está ahí. Si tú sumas esto, te va a dar esto de aquí. Y no se salió, entonces se cumple el axioma 1. Es lo que te decía aquí con los enteros. Si yo sumo dos números enteros, pues esto me da un entero. No se sale de ese conjunto. El vector, bueno, el elemento resultante de esa operación sigue siendo un número entero. Axioma 2. Bueno, son 10 axiomas. Los primeros 5 que están aquí se refieren a la suma. Y los últimos 5 se refieren al producto. Segundo axioma de la suma, conmutatividad. Esto de aquí es conmutativo. Significa que no importa el orden en que tú sumes, U más V es equivalente a V más U. Es lo mismo de aquí. Da lo mismo que tú sumes menos 2 con 2 que 2 con menos 2. Te va a dar el 0. No importa el orden en que tú sumes, el resultado es el mismo. Se dice que se cumple la conmutatividad. Quedan segundos para explicar los demás. Déjenme generar la segunda videollamada.